Esta verdad sé que hará muchísimo ruido, pero lo digo desde ya, este podcast no está hecho para fanáticos ni para religiosos. No es apto para este tipo de personas, porque es una verdad que por mucho tiempo callé, por mucho tiempo oculté, quizás por miedo, y decidí ya salir de todo eso, cerrar ese ciclo y contar lo que por muchos años afectó mi vida. Así que este podcast está hecho para personas entendidas y personas que ven mucho más allá de una religión o del fanatismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Borges, soy coach de vida y mentora en desarrollo personal. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast De las cenizas a la victoria. Si te quedas hasta el final, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de mi contenido. Esta acción me ayuda y me motiva a seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Primero que nada, quiero aclarar que mi vida le pertenece a Dios, que sí, soy creyente de un Dios grande y poderoso, ese que todo lo puede, pero no al nivel de religiosidad. Cuando me refiero a ser religioso o fanático, es creerme más cristiana que los demás o ir a una iglesia o a un templo de lunes a lunes, señalar, juzgar y criticar a los demás. A ese tipo de personas me refiero cuando digo fanáticos y religiosos. Eso que se sabe en la Biblia de adelante para atrás, que te piden que cumplas todos los versículos de la Biblia, pero ellos no cumplen nada. Y del templo para adentro son personas mucho más cristianas que uno, pero de ahí para afuera son personas con bastante problemas y hasta situaciones familiares bastante fuertes. Así que por eso digo, para aclararlo, a eso me refiero cuando digo personas religiosas y fanáticas, y sé que en este podcast van a haber personas comentando y colocándome y llenando mis comentarios de versículos bíblicos, pero yo me baso en la experiencia que tuve, en lo fuerte que han sido para mí estos 5 años atrás, convivir y vivir cosas horribles con personas que supuestamente entregan su vida por Dios. Y aquí les vengo a hablar de una verdad que quizás muchas mujeres no hablan y les ha pasado también y no lo dice por miedo al que dirán, o quizás porque muchas personas las atacarán. Y sé que esto va a causar bastante polémica, pero bueno, sin más nada que decir, comencemos con este tema que ya quiero soltar y ya cerrar este ciclo. En el año 2017 me tocó migrar a la República Dominicana. Era cristiana, comenzaba a conocer de Dios, a abrirle mi corazón a un Dios grande y poderoso, y asistí a una iglesia que se llama Catedral de Adoración en la República Dominicana. Y en ese camino, en ese andar, me la pasaba de lunes a lunes metida en la iglesia. Pues obviamente no les voy a negar, sí sentí un amor grande. Dios en ese momento llenó mi corazón como nunca antes lo había llenado absolutamente nada. Lo llenó de todo vacío que yo podía tener en ese momento. En esa iglesia invitaban a varios pastores a predicar, y uno de esos pastores que invitaron se llama Fernando Ramírez, el cual luego de esas prédicas que él dio en esa iglesia empezó a seguirme por Instagram, empezó a escribirme, y un día me invitó a un restaurante que quedaba cerca del lugar a donde yo vivía. Ya había tenido conversación previa con él donde le había comentado que en ese momento yo tenía una situación bastante fuerte económica, y él me dijo que él quería darme una ofrenda y que nos viéramos en un restaurante que está cerca del lugar de donde yo vivía. Obviamente yo acepté, yo dije, wow, esto viene de Dios definitivamente. Sí, estaba viviendo una situación económica bastante fuerte y mi fe obviamente inquebrantable. Yo dije, no, esto tiene que venir de Dios. Acepté, llegué al restaurante donde él me citó, me dio la ofrenda que él me dijo que me quería dar,
Y obviamente desde ese momento que comenzamos a hablar, él empezó a hacerme bombardeo de amor. Para los que no saben lo que es bombardeo de amor, les invito a que me sigan. Acá voy a dejar el link del Facebook, donde doy más a detalles y explico lo que es el bombardeo de amor. Bombardeo de amor lo aplican las personas manipuladoras dando excesiva atención, detalles, de manera que su víctima haga o llegue al punto que el manipulador quiere, ¿sí? Entonces, en ese momento, obviamente, fue en el 2017, yo tenía 27 años, no tenía absolutamente nada de amor propio, ni autoestima, no conocía mi valor y sí, me dejé llevar, no era ni la cuarta parte de la mujer que hoy en día soy. Obviamente yo decía, wow, Señor, o sea, tú estás haciendo absolutamente todo, porque me trataba como un príncipe. Yo decía, wow, este es el hombre que tú mandaste a mi vida, y además es pastor, porque yo decía, no, o sea, yo tenía en la mente, porque por mucho tiempo nos han metido en la mente de que esa persona que predica la palabra de Dios como debería ser es una persona que no hace el mal, que quizás puede fallar, claro, porque estamos en esta carne y fallamos. Obviamente, somos personas que no somos perfectas y podemos fallar, claro que sí, pero llegar a un punto de tener maldad, una maldad tan grande, que más adelante les voy a ir desarrollando más sobre esta historia y se van a dar cuenta a qué me refiero cuando digo esta maldad tan grande. Yo jamás me imaginé que hubiera pasado por toda esa situación que me tocó pasar y que para mí fue muy fuerte y marcó mi vida y dañó mi vida por 5 años. Al cabo de poco tiempo nos hicimos novios y al mes de relación yo noté que me empezaron a doler los senos y no era normal en mí porque nunca, ni siquiera cuando estaba en mis días, me dolían los senos y empecé a sospechar de que estaba embarazada. Pues me fui a hacer un examen de embarazo, me hicieron un eco abdominal y ciertamente estaba embarazada. Para mí fue bastante duro haberme enterado porque, como les conté al principio, sí, este hombre, este pastor llamado Fernando Ramírez, al principio, con ese bombardeo de amor, me trató como una princesa y todo, hasta que llegó el punto que tuvimos relaciones sexuales. Ya después de ese día, él cambió totalmente. Al día siguiente no me respondía a los mensajes, duraba 4 o 5 días sin responderme, me decía que estaba ocupado, cambió totalmente. Obviamente cuando llega el mes, que pasa esa situación, yo no sabía cómo decirle, porque obviamente ya yo sabía, notaba y sentía su indiferencia. Y me daba miedo comunicárselo, pero sí estaba feliz porque en realidad yo quería una niña, ya tenía a mi hijo y yo quería una niña. Y bueno, decido llamarlo y le comento que tengo que hablar con él urgente. Entonces él me dice, bueno, ven mañana a mi iglesia, a su oficina, a la oficina de su iglesia. Y bien, llegó el día y yo fui, le enseño el eco y le digo, estoy embarazada. Y bueno, nada, o sea, si somos novios, que no le veo nada de malo. Su cara totalmente seria y para mi sorpresa, sus palabras fueron, no existe una manera de que te puedas tomar una pastilla para detener eso. Me sentí muy triste en el momento y me quedé sorprendida. Para mí fue un choque porque, como les comenté, o sea, como una persona que predica la palabra, tiene su propia iglesia, una persona que supuestamente tiene temor de Dios, ¿cómo va a decir que si no hay una pastilla para poder detener eso? Eso me agarró de sorpresa. Obviamente yo me molesté, me puse muy triste y le dije, ¿sabes qué? No quiero que tengamos absolutamente nada, si quieres lo dejamos hasta acá, pero yo no voy a abortar a mi bebé. Ninguna madre se ha muerto por criar a su hija sola y yo no voy a hacer la excepción. Tranquilo, si no te quieres hacer responsable, no hay ningún problema.
Después que él me dijo eso, yo estaba decidida a parar la relación, a no continuar con eso, porque de verdad ya me venía sintiendo mal porque su trato cambió totalmente. O sea, era un hombre déspota, que no estaba pendiente de mí, o sea, no le interesaba absolutamente nada, no era el hombre que había conocido. Su respuesta después que yo le digo esto, me dice, no, tranquila, yo me voy a hacer responsable, vamos a seguir juntos, pero tenemos que casarnos. Y yo le digo, ¿cómo nos vamos a casar? Apenas tenemos un mes, o sea, no entiendo. Entonces me dice, porque fornicamos antes del matrimonio, y si mi ministerio se entera de que tuvimos relaciones antes, se me van a ir y voy a perder todo. Obviamente yo no quería casarme porque ya me sentía mal, teníamos apenas un mes de relación, ya sentía que era un hombre déspota, un hombre que no sabía tratar a una mujer. Y me sentía muy mal, no me sentía bien con la situación, pero sin embargo tenía esa pequeña esperanza de que él, con esto que nos estaba pasando, podía cambiar. ¿Ok? Le dije que sí. Él me presentó a su familia, conocí a su familia, a su mamá, que hasta el sol de hoy son personas que a pesar de todo lo que él hizo, lo apoyan. Y bueno, llegamos a una reunión en casa de su papá. Me acuerdo, era el día del padre, y yo les hice un almuerzo a todos, comimos, y él le dijo a su hermana pues que yo estaba embarazada, y le dijo que teníamos que casarnos para que no se le cayera la careta y la falsedad. Entonces, sus hermanas obviamente, como siempre lo han apoyado hasta el sol de hoy, dijeron que sí. Su hermana mayor me dijo, tranquila Paola, yo te voy a regalar el vestido. Yo no me sentía bien, o sea, casarse es el sueño de toda mujer, de hecho, es el mío. Yo sí me quiero casar, anhelo casarme, pero no en esas circunstancias. Y obviamente yo no me sentía feliz. Empezaron los preparativos del matrimonio rápido. Llega un domingo y me dice, este domingo te voy a presentar ante mi iglesia. Mi iglesia va a saber que tú eres la mujer con la que me voy a casar. Y yo, ok, está bien. O sea, yo estaba como desconcertada, no sabía si sentirme feliz, si sentirme mal, si sentirme bien. O sea, de verdad, no sabía ni cómo sentirme. Llegó el domingo, me presentó a su iglesia en el púlpito, dijo, ella va a ser mi futura esposa, cuando nadie me conocía, porque eso fue así de la noche a la mañana. Y obviamente él me decía, tranquila, que cuando nos casemos, pues yo digo que estás embarazada. Bueno, entonces ese día, así como digo, me presentó en la iglesia y todas las personas quedaron asombradas porque obviamente no sabían ni siquiera que él tenía novio. O sea, fue algo de la noche a la mañana. Desde ese momento comenzó mi verdadera pesadilla. Fue ahí cuando él se puso peor de lo que ya era. Me amenazaba con que si yo le decía a alguien que estaba embarazada, íbamos a tener muchos problemas. Y yo sinceramente le tenía miedo. Era un hombre que tenía ataques de ira, que cuando se molestaba tumbaba todo lo que estaba frente a él. Sillas, le daba golpe a la pared, o sea, un hombre con muchos problemas de ira. Y obviamente yo le tenía miedo, yo le tenía terror. En donde yo vivía, obviamente me decía, no vas a salir más de ahí, sino vas a salir simplemente los domingos cuando te toca ir a la iglesia, porque tienes que ir ahora a la iglesia, sentarte ahí adelante para que todos vean que mi futura esposa me apoya y está ahí. Y yo tenía que ir todos los domingos allá, aunque me sentía mal, aunque sentía que era una falsedad por la manera que él estaba haciendo las cosas y no afrontarlas, y por cómo me estaba tratando. Recuerdo un día, esta fue una de las muchísimas cosas que me hizo. Estaba en mi casa y obviamente una mujer cuando está embarazada le da muchísima hambre. Las madres acá me van a entender. Uno quiere comerse de todo. Y yo había dejado de trabajar. Cuando yo llegué a Dominicana, llegué trabajando en una productora de eventos. Yo era la chef encargada de la parte del catering gastronómico.
y yo tuve que dejar de trabajar ahí, pues porque embarazada ya no podía trabajar, no aceptaban a mujeres embarazadas y mucho menos extranjeras en ese momento. Entonces ya yo no tenía trabajo, me había quedado sin trabajo, yo estaba en mi casa y no había hecho mercado, tenía muchísima hambre y obviamente yo pensé, pues como él es mi pareja, me va a ayudar. Duró 2 días sin responderme el mensaje y me decía, si sales vamos a tener problemas. Y yo le decía, Fernando, pero es que no tengo comida, o sea, ¿cómo hago? Tengo que salir a comprar comida. Y yo por miedo no salí de la casa porque tenía demasiado miedo. No salí de la casa, lo único que tenía era una papa y la sancoché, eso fue lo que me comí en 2 días y vomitaba la bilis y lo que hacía era vomitar. Al segundo día ya de luego le escribo a mi mamá, le digo, le cuento la verdad, mi mamá se pone mal y dice, o sea, no entiendo qué está pasando. Le escribe a él, lo llama y él manda a una de sus hermanas a que me vaya a buscar. Una de sus hermanas me va a buscar, yo le cuento la situación, su hermana se pone a llorar, su hermana menor, y se pone a llorar cuando le cuento la situación, le digo, está pasando esto, tu hermano me está tratando de esta manera, yo no entiendo qué le pasa, de verdad no sé por qué su cambio. Y ella me dice que tranquila, que a lo mejor era estrés lo de la boda y X, siempre apoyándolo. Llegamos al restaurante, yo pido una hamburguesa, en ese momento fuimos a un lugar a comer y vomité todo, o sea, vomité tanto, pero tanto que el dueño del restaurante se asustó de una manera increíble y quería hasta llamar una ambulancia, me decía, ¿estás bien, segura? O sea, eso fue increíble porque ya tenía 2 días sin comer absolutamente nada, más embarazada. Lo que me había comido era una papa y él lo sabía y pues no le importaba absolutamente nada. Empieza a pasar el tiempo y su trato era cada vez peor. Ya yo no aguantaba sus malos tratos y la manera en cómo me hablaba, la manera en las cosas que me decía. Cada vez que yo lloraba porque me sentía mal de las cosas que me hacía, me decía, me da rabia, me molesta verte llorar, me humillaba muchísimo y ya estaba cansada, ya yo no sabía qué hacer, estaba en un país que no era el mío, estaba sola, tenía mi familia en Venezuela y decido hablar, decido ir hacia la persona que le tuve mucho cariño y era la única persona en ese país que le tenía confianza, que era mi jefa, la dueña de la productora de eventos donde yo trabajaba. Voy a la productora de eventos y decido contarle a ella toda la verdad y lo que me estaba sucediendo, cómo me trataba él y que yo tenía que ir todos los domingos a presentarme allí a su iglesia, a sentarme en la parte de adelante como que si nada estuviera pasando, cuando él me humillaba, me decía cosas horribles y todo lo que había pasado, le comenté absolutamente todo y ella me dijo, Paola, no te puedes casar con ese hombre. No te puedes casar, ese hombre no te quiere, te va a hacer muchísimo daño, puede hasta golpearte, porque le comenté que tenía muchos ataques de ira y la manera en que me trataba. Y me dijo, Paola, yo te voy a apoyar, yo voy a mandar a tu mamá acá, a Dominicana, le voy a costear su pasaje y le conté un día sábado, el domingo, al día siguiente, yo tenía que ir a su iglesia. Y ella me dijo, mañana no vas a ir, te vas a mudar desde donde estás, te vas a ir a mi casa. Y nada, vamos a esperar que llegue tu mamá, no le vas a atender más las llamadas, Paola, ya tienes que acabar con esto. Y yo aún con miedo, pero yo me sentía muy mal y estaba sola y yo decía, no, tengo que hacerlo porque si no voy a destrozar mi vida. Entonces, sí, le hice caso, obviamente, porque ella con toda la muy buena intención de ayudarme y a quien le agradezco muchísimo porque gracias a ella pude salir de ese infierno por ese periodo. Pues al día siguiente le compré el pasaje a mi mamá. Llega el domingo y entonces el domingo, como yo tenía que ir para su iglesia, él me empezó a llamarme porque yo no había llegado, ya yo estaba en casa de la que era mi jefa. Y yo le decía, mira, me está llamando, ¿qué hago? Tengo que atenderle. Me decía, no le atiendas, no le atiendas. Seguía y seguía llamándome y ella me dijo, ¿sabes qué? Atiéndele y dile que no vas a ir para ver qué te dice. Yo le atiendo la llamada y su manera de hablarme siempre era déspota, no me hablaba con cariño, o sea,
era un hombre que de verdad no conoce el valor de una mujer. Yo atiendo, lo tengo en altavoz y él me dice, me imagino que ya vienes en camino, porque obviamente era como que una orden que yo tenía que estar allá todos los domingos para que las personas pensaran de que, ay, sí, su esposa lo está apoyando. Y yo le dije, no voy a ir. Y él me dijo, ¿cómo que no vas a ir? Y empezó a decirme un poco de cosas y yo por los nervios lo que hice fue colgar. Pero mi jefa escuchó todo y dijo, wow, sinceramente, yo te voy a ayudar, Paola. Vamos a denunciarlo, vamos a ir a la casa de la mujer, vamos a ponerle una orden de alejamiento, sí, a ponerle una manutención y su orden de alejamiento para que no se acerquen más a ti. Fue ahí cuando él empezó a tener miedo porque yo no le atendía las llamadas. Él ya empezó a sospechar que ya no iba a tener ese dominio o ese control sobre mí. Fue al lugar donde me imagino donde yo vivía, no me encontró y empezó a escribirme que cómo yo le iba a hacer eso, que ya estaba todo listo, que qué iba a pasar con su iglesia, que se iban a dar cuenta. Y me cita entre esa semana en un restaurante. Obviamente yo le digo que no, porque no quería, y mi jefa, la que me estaba ayudando, me dice, manténlo allí, vamos a esperar que llegue tu mamá, para que cuando llegue tu mamá sea ella la que vaya contigo al restaurante. Él no se imaginaba en ningún momento que mi mamá iba a llegar allí. Ok, hasta que llegó el día, pasaron unos como 5 días, aceptó la cita que él me estaba diciendo para vernos en un restaurante, supuestamente para hablar conmigo, y él pensó que iba a seguir teniendo el mismo control sobre mí, el mismo dominio, y que obviamente iba a tratar de convencerme de que estaba cometiendo un error y que tenía que casarme con él, porque su miedo era que su iglesia se diera cuenta de lo que había hecho y que no estaba asumiendo las cosas como tenían que haberse hecho desde el principio. Llegó al restaurante, llegó con mi mamá y su cara de él fue de sorpresa porque obviamente él no se esperaba que yo iba a llegar con mi mamá porque mi mamá estaba en Venezuela. Para él yo estaba sola y podía hacer conmigo lo que le diera la gana. En ese momento él ve a mi mamá y se queda sorprendido y le dice, suegra, ¿y qué hace aquí? Y entonces mi mamá muy seria le dice, vengo a hablar de la situación que está pasando. Paola me comentó todo lo que tú le has hecho, cómo la has tratado. Y la respuesta que él dio, señores, de verdad fue lo que más me hizo entender y saber que yo estaba haciendo lo correcto en no casarme con ese hombre, en haber detenido todo hasta allí y buscar ayuda. Cuando mi mamá le dice esto, de que yo le había contado de cómo me sentía, lo mal que estaba, la respuesta de él fue, bueno, eso lo podemos hablar después, pero primero tenemos que casarnos. O sea, yo me quedé sorprendida porque sinceramente a él no le importaba cómo yo me sintiera, o sea, a él no le importaba nada. Lo de él, y estaba cegado, era casarnos para que su iglesia no se diera cuenta, para no perder todo lo que con falsedad había logrado, sin importarle cómo yo me sentía. Entonces imagínense ustedes que yo me hubiese casado con ese hombre. Hubiese llevado golpes que gracias a Dios él nunca me pegó, pero hay palabras y hay acciones que duelen más que un golpe. Y eso no es nada, aún continúa el infierno que yo viví con el pastor Fernando Ramírez de la República Dominicana. Para nadie es un secreto, y los venezolanos lo saben, que en el 2017 vivimos una crisis bastante fuerte en Venezuela. Había escasez de alimentos, no se encontraba pañales, ni leche, ni todas las cosas de aseo personal, champú, desodorante. Había que hacer colas extremadamente grandes hasta pernotar fuera de los supermercados para poder comprar comida, todo lo de aseo personal. O sea, era increíble la situación que estaba pasando. Llego a Venezuela con 7 meses de embarazo, aún no había comprado nada para mi bebé, lo único que tenía eran los $600 que le había puesto el juez a Fernando que me diera. Era lo único con lo que yo contaba. Obviamente, como siempre he dicho, Dios nunca ha faltado en mi vida, Dios siempre ha estado ahí. A la niña en ese proceso no le faltó absolutamente nada. Llegó el día del nacimiento de la bebé. Mi bebé nace totalmente bien, fue un parto hermoso, la bebé sana para la gloria de Dios. Y yo decido enviarle una foto a mi abogada, la que estaba en República Dominicana, porque obviamente
Fernando no sabía que ya yo me había ido a Venezuela y yo le mando la foto a ella y le digo, muéstrasela a Fernando, dile que ya nació su bebé, porque yo dije, quizás viendo a su hija, pues puede tocar su corazón y cambia su manera de ser, o por lo menos llevárnoslas bien, porque tenemos una hija. Ella le envía la foto, él me escribió y me dijo, ya me llegó la foto, qué bueno que ya mi hija nació. Ok, perfecto. La niña tenía 2 meses de nacida y él llega a Venezuela porque él trabajaba con el gobierno de la República Dominicana. En ese momento Venezuela y Dominicana tenían convenio y él venía a una reunión con el gobierno de Venezuela, llegó al Hotel Marriott de Caracas y me dice, quiero que me traigas a la niña para verla, para conocerla. Y yo, ok, como él sabía que había muchísima escasez, me trajo una bolsa con leche para la bebé, con fórmula y pamper, muchísimos pañales. Y yo, wow, increíble, qué bueno, porque en realidad no se conseguía. Y yo dije, bueno, quizás de verdad su hija lo va a hacer cambiar y va a ser una mejor persona. Yo todavía ilusa pensando de esa manera. Llegamos al lobby del hotel, él no nos dejó subir, nos atendió, fue en el lobby, carga a su bebé y empezó a tomarse fotos con ella. En ese momento llega un señor y se sienta cerca de nosotros, un señor que él me había dicho que conoció en el avión, en el aeropuerto cuando se venía, y el señor le dice, wow, qué linda, ¿es su bebé? Y la respuesta de él fue, no lo sé, eso dice ella. Y yo aún no sabía qué decirle, de verdad yo estaba ilusa porque pensé que él estaba o iba a cambiar y yo me quedé fue anonadada, yo no le dije absolutamente nada y ahora lo pienso y digo, Dios mío, ¿por qué yo permití tanto? Pero bueno, yo no dije nada, me sentí súper mal, él lo que hizo fue tomarse fotos, eso no duró ni 10 minutos, listo. Ok, yo recogí lo que me trajo, lo monté en el taxi, me regreso a mi casa. Ya faltaban, desde ese momento que faltaba como 20 días para que él pagara la manutención que le habían puesto en el juzgado. Cuando llegue el día de él enviar la manutención, él dice, te voy a descontar lo que le llevé a la niña, la leche y los pañales. Y yo, Dios mío, de verdad, este ser no tiene límites. En plena crisis, o sea, como estaban las cosas tan horribles, tan difíciles, y él va a decir que me va a descontar lo que él lo llevó porque quiso hacerlo, porque es su hija. Yo de verdad no sabía ni qué pensar, me molesté muchísimo, pero bueno, desde ahí comenzó mi verdadero calvario. Este señor, Fernando Ramírez, empezó a decirme que si yo quería que me diera más dinero para su hija, porque obviamente en ese momento yo no estaba trabajando, tenía una situación económica bastante fuerte junto con mi familia. Yo en ese momento vivía con mi mamá, con mi hermana, mi hijo, mi sobrino y la bebé. Y él me dijo, si tú quieres que yo te envíe más dinero, tienes que verme masturbarme. Imagínense ustedes lo humillada que me sentía yo y lo mal que me podía sentir al saber que yo era la madre de su hija y él me estaba haciendo esto. Y yo tenía que verlo masturbar para que él pudiera pasarme más dinero. Nunca se ocupó de llamar a su hija para preguntar cómo está, cómo se siente o déjame verla. De hecho, en varias ocasiones llamaba, pero era para verme a mí. Y la niña ve, porque yo nunca le negué a mi hija el conocer a su papá. Y yo decía, yo no voy a ser yo la que le va a poner a mi hija una imagen negativa de su papá. Ella va a crecer y va a saber absolutamente toda la verdad. Pero no voy a ser yo quien le va a poner una imagen negativa. Como él nunca se ocupó en llamarla, en saber cómo estaba su hija, en saber qué le gustaba o escucharla. Recuerdo que al pasar del tiempo, porque pasó muchos años, y él me humillaba de esa manera para poder pasarme más dinero para su propia hija. Mi hija me decía, mi papá no me quiere porque nunca me llama, y eso me partía el corazón. Y las madres que estábamos aquí sabemos lo que duele cuando un hijo te dice esas palabras. Y obviamente yo le
le decía a mi hija, claro que te ama, él te quiere muchísimo, simplemente que tiene muchísimo trabajo y no puede llamarte, pero él todos los días me dice que te ama, que eres la niña de sus ojos, que necesita siempre de ti. Siempre engañé a mi hija de esa manera cuando él nunca le interesó llamar a mi hija y me llamaba y me decía que quería hacer lo mismo de siempre. Recuerdo un día yo tenía a mi hija al lado y él me llama y yo pongo el teléfono porque si está viendo a su hija, es su hija. O sea, lo normal es que la salude y él estaba en eso, estaba masturbándose. Y me decía, mándala a dormir, como que si no fuera su hija. Y eso me partía el corazón hasta que un día, la niña ya tenía 3 años, y me cansé y le dije, ¿sabes qué, Fernando? Yo no merezco esto, no merezco seguir humillándome de esta manera, y mucho menos porque tú eres el papá de mi hija, y no tengo por qué hacerlo. Si tú no quieres seguir enviando más dinero o el dinero a la manutención, ese es tu problema, pero ya yo no merezco esto. Y si tú me vas a llamar, que sea solo para saber de tu hija, solo para saber de ella. Ya tú y yo no tenemos nada de qué hablar. No estaba pendiente de ella, en absolutamente nada. Y cada mensualidad que le tocaba a la niña, cada manutención, a él lo habían puesto en los tribunales que tenía que pasarlo todos los últimos de cada mes. Y él empezó a alargar los días. Lo pasaba el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Y obviamente yo no tenía empleo. Después que le había dicho eso, seguía sin empleo, estaba mal. Y yo le decía, Fernando, no tenemos comida. Y me decía, tienes que esperarte, o sencillamente no me respondía los mensajes, no los veía los mensajes y no me respondía, aún sabiendo que el dinero que pasaba era para su hija. Mi hija fue creciendo más y obviamente le hacía falta a su papá, quería hablar con su papá, quería verlo, porque como les dije hace un poco, de que yo nunca quería ponerle a mi hija una imagen negativa acerca de mi papá, de su papá. Yo decía que yo quería que ella creciera y ella sola viera la clase de hombre que era, más no que saliera de mi boca. Nunca le hablé mal de su papá, pero ya me dolía. Y yo le escribía, Fernando, por favor, llama a tu hija, llámala, habla con ella, que tú no te imaginas las veces que esa niña me pregunta por ti. Y ya yo estoy cansada de solo enseñarle fotos y decirle que tú tienes mucho trabajo, pero que sí estás pendiente de ella. ¿Cuánto daño le hacemos a nuestros hijos cuando le mentimos? Lamentablemente, yo por no querer lastimarla, por no querer dañarle su corazón, le estaba haciendo daño al mismo tiempo. Inconscientemente le estaba haciendo daño. Cuando esta persona nunca ha querido saber de ella, nunca quiso saber de ella en absolutamente nada. Él no sabe si su hija está bien, no sabe qué estudia su hija. Como les dije, tiene 2 cumpleaños atrás que no la llama ni siquiera para felicitarle el día de su cumpleaños. Recuerdo cuando yo le mandé un testamento a él y le dije, o sea, yo no creo, o sea, ¿por qué eres tan duro? Si es tu hija, o sea, habla con ella quiere hablar contigo, ella quiere verte, ella quiere saber de su papá, porque yo nunca le he hablado mal de ti, yo nunca le he dicho todo lo que tú me has hecho a mí. Entonces habla con ella, que ella no tiene la culpa. Y él lo que me dijo fue, cuando mi hija tenga teléfono, yo la llamo a su teléfono, de esa manera soberbio como es siempre él. Y yo, bueno, ok, pasó un tiempo, yo empecé a trabajar, empecé a trabajar en mí, empecé a estudiar, empecé a prepararme. Yo digo que esta situación que me pasó fue como un escalón, fue algo que me ayudó a prepararme, y yo decía, yo no soy esa mujer, yo soy mucho más que eso. Esta situación me enseñó a ver mucho más allá. En vez de derrumbarme, me levantó. Fue como esa base para yo sostenerme y decir, yo soy mucho más que esto que me está pasando. Yo no soy esa mujer que se deja humillar, esa mujer que no es amada, que no es valorada. No, al contrario, ya Dios me había hecho saber la mujer maravillosa que yo era, una mujer amada, una mujer valorada, una mujer
que ya conocía su identidad, una mujer que ya estaba trabajando en su amor propio, en su autoestima y que no merecía eso. Ya mi vida había dado un vuelco de 360 grados porque yo lo decidí, salir de esa situación, aunque aún me seguía afectando, pero yo decía, las ganas que tengo de luchar y las ganas que tengo de convertirme en una mejor persona, de trabajar en mí, eran muchísimas más grandes. No quiere saber nada de ella y yo decidí cortar con ese ciclo. Porque si no quiere saber de ella, tampoco voy a permitir que mi hija se siga humillando. Y decido contar esta historia es porque ya yo quiero sacar esto de mí, ya que corté este ciclo, sacar esto que por muchos años me dañó, por muchos años estuvo afectando mi vida. Para la gloria de Dios, tengo a mi lado un buen hombre que me apoya, que me motiva y ya no quiero seguir viviendo con esto adentro, esto que me dañó tanto y que ahora no quiero que dañe a mi hija. Y por eso tomo la decisión de contarle a todos ustedes la verdad de lo que esto pasó. Este hombre que se llama Fernando Ramírez, que dice ser pastor, tiene su propia iglesia en la República Dominicana. Un hombre que impone manos, que habla de la palabra de Dios cuando no le importa a su hija. Y en estos días yo hablando con mi pareja, él me dice, Paola, yo creo que lo mejor que le ha pasado a usted fue que él nunca tuviera contacto físico con la niña o se involucrara más con ella, porque creo que por como es él, le hubiese podido hacer mucho más daño. Y ciertamente, tiene toda la razón, Dios sabe lo que hace, mi niña es una niña feliz, mi pareja la quiere como un padre y mi hija lo quiere como un padre, mi hija lo ama y él a mi hija también. Para la gloria de Dios llegó este hombre quien desde el primer momento me ha apoyado muchísimo, muchísimo, en todo el sentido de la palabra y me ha ayudado a superar todo esto que por mucho tiempo me dañó. Y ya hoy sí me siento libre de todo esto que sentía dentro de mí, que a pesar de haber trabajado en mí, de haber superado muchas cosas, eso lo tenía allí y era como un peso. Y hoy, contándole esta historia a ustedes, me siento libre del poder contar algo que marcó mi vida. Y sé que a lo mejor hay muchas mujeres que han pasado por lo mismo o están pasando por lo mismo, dejándose llevar por una falsedad o por una careta de una persona que dice ser pastor, o digamos quizás no es pastor, quizás lo estén pasando con una persona que dice ser cristiana y hace todo lo contrario. Para mí, el seguir a Cristo es mucho más que ir a un templo de lunes a lunes, es mucho más que eso. El amor de Dios se refleja cuando ayudas a la persona necesitada, cuando apoyas a tu esposo o a tu esposa, cuando educas a tus hijos, cuando apoyas a las demás personas cuando lo necesitan. Ahí se refleja el amor de Dios. Cuando te amas, cuando no te lastimas, cuando en vez de dañar a otras mujeres las apoya, ahí se encuentra el amor de Dios. Y puedo decirte con toda certeza que conocí el verdadero amor de Dios y conocí a Dios en mi habitación, no en un templo. Debemos quitarnos ese velo y entender que Dios no se encuentra solo en cuatro paredes. Dios puede estar ahora mismo en tu habitación. Ahí donde me estás escuchando, Dios puede estar. Y Dios está, si tú lo buscas. Dios te puede escuchar en el lugar que sea y puede ministrar tu vida donde sea. Dios ha hecho grandes cosas con mi vida y no ha sido en un templo. Ha transformado mi vida y no ha sido en un templo. Yo recuerdo un día llorando y escuché esa voz audible, esa voz suave de Dios que me dijo, el púlpito más grande es la calle. Y hoy yo a ti te lo digo, el púlpito más grande es la calle. Tú quieres hablar de Dios, quieres ayudar a otras personas que también conozcan de Dios, anda a la calle, anda donde en realidad lo necesitan. No obligues a las personas a ir a un templo
y hacerles pensar que si van a un templo serán agradables ante los ojos de Dios. Mucha gente va a un templo con la motivación errónea, con una motivación equivocada en el pensar de que tú vas para ser agradable ante los ojos de Dios. Y no vamos a un templo para ser agradable ante los ojos de Dios, porque ya tú eres agradable para los ojos de Dios. Ya tú eres amado, ya tú eres valorado. Una vez que tú aceptas a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, desde ese momento ya tú eres agradable ante los ojos de Dios, ya tú eres salvo para los ojos de Dios. Desde el momento que tú entiendes que Dios es el dueño de tu vida, no cuando pisas un templo. Y eso es lo que debemos entender. Dios ya conoce todo de ti, simplemente quiere escucharte, quiere escucharlo de tu boca. Y te lo digo hoy a ti, sé que a lo mejor me dices, pero ¿cómo hago si yo no sé orar, yo no sé hablar con Dios? Orar es como si estuvieras hablando con un amigo, con tu papá, con tu mamá. Es hablarle normalmente, como una conversación de dos personas. Es contarle eso que te duele, que te lastima. Es decirle lo que te hace feliz, lo que te motiva. Contarle tus sueños, tus miedos, tus dudas. Él es tu papá, es tu mejor amigo y Él te escucha. Y como te lo acabo de decir, Él ya conoce todo de ti, pero quiere escucharlo de ti, de tu boca. Tan simple como eso. No necesitas aparentar o que te obliguen a ir a un templo de lunes a lunes cuando Dios es omnipresente, omnipotente. Donde te encuentres puedes hablar con Él y puedes sentir su presencia siempre y cuando tengas un corazón dispuesto, un corazón abierto a que Él entre en ti, a que su Espíritu entre en ti, a que Él lleve el control de tu vida. Tú puedes echar toda carga, todo temor, todo dolor a los pies de Cristo, pero no necesariamente tiene que ser en un templo, porque ¿de qué te vale ir a un templo si tu corazón no está dispuesto a aparentar lo que no es o con una motivación errónea? Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de mi podcast De las cenizas a la victoria. Ya sabes, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Esta acción me motiva y me ayuda a seguir creando contenido para todos ustedes. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.